Saludos, martes 10 de junio del año 2025. Paso por aquí para hacer algunas reflexiones sobre lo que viene aconteciendo en la política regional de nuestra América Latina, en lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos y por supuesto todo lo que acontece en nuestra amada patria Venezuela, eh, comenzando con la terrible tragedia ocurrida en la hermana República de Colombia, con el intento de asesinato, el sicariato cometido contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe, quien en este momento se encuentra debatiendo y luchando por su vida, producto de este terrible atentado que reedita la violencia política del pasado en esta hermana república, la violencia política que siempre ha liderado la ultraizquierda colombiana, el narcoterrorismo colombiano, el narcocomunismo colombiano, que hoy, para desgracia de América Latina y por supuesto para desgracia de este país, está en el poder, está en el gobierno y han vuelto a reeditar toda esta violencia política contra aquellos que piensan diferente, contra aquellas personas, aquellos líderes que sueñan con una mejor Colombia, con un mejor país y que tienen que ser silenciados. Dios permita que el senador Uribe pueda salir de esta dificultad tan terrible, de esta tragedia tan difícil que está viviendo su familia y por supuesto que su recuperación sea pronta y que vuelva otra vez al quehacer político colombiano. Pedimos a Dios que eso suceda. Pero esto es un ejemplo de lo que significa permitirle y abrirles las puertas al narcocomunismo y al terrorismo, abrirles las puertas para que lleguen al poder. Y tristemente muchas personas en su ignorancia, en su resentimiento, en su odio, en sus frustraciones, cuando hay elecciones salen a votar por este tipo de bandidos, por este tipo de ideología criminal, como lo es el socialismo y la izquierda, la ultraizquierda, que representa todo lo peor de la naturaleza humana y que tiene sumergida a nuestra región en la pobreza, en la miseria, porque lo único que persiguen con llegar al poder es enriquecerse, robar el tesoro público, los recursos públicos, aumentar la burocracia, crear cargos para mantener a sus vagos, inútiles, drogadictos, seguidores que ocupen cargos con grandes sueldos del tesoro público, todo saqueado de los bolsillos de los ciudadanos con los impuestos y con todas las contribuciones que aumentan cuando llegan al poder para tener más plata y así derrochar y malbaratar los recursos del Estado. Esta es el único fondo que persigue aquellos que dicen gobernar para la igualdad, que hablan del discurso socialista, de la igualdad y del Estado metido en todo, pues tristemente eso es lo que pasa cuando se le abre las puertas a ese tipo de ideología criminal. Pasa en Colombia, pasa en México con la violencia en México, cuando un Estado, cuando un gobierno protege y defiende a los narcotraficantes, cuando un Estado inmoral critica a otras naciones, pero causan la migración de sus ciudadanos, porque vimos recientemente cómo la nefasta presidenta de este país, de México, criticaba las acciones del gobierno norteamericano, que son criticables en algunos aspectos por la violencia en que se han ejercido algunos procedimientos contra los migrantes indocumentados, pero que en su soberanía y en su intención de garantizar la seguridad están llevando a cabo esta política. Y entonces la nefasta presidenta de México decía que los ciudadanos mexicanos que están en Estados Unidos fueron a buscar una mejor condición de vida que no consiguen en su país México, porque esa ideología putrefacta que ella representa, los gobiernos que ella representa, han acabado con el crecimiento, con el desarrollo, con la paz, con la estabilidad, con la seguridad y con la calidad de vida de los mexicanos. Por eso los mexicanos se han visto forzados a irse a Estados Unidos a buscar una mejor calidad de vida, como ella misma reconoce, en total inmoralidad, por cierto, porque es responsable de que los mexicanos salgan de su país a buscar una mejor calidad de vida, como es responsable el genocida Maduro, que más de 8 millones, 9 millones de venezolanos tengamos que haber huido de nuestro territorio, en muchos casos perseguidos para ser asesinados o encarcelados para ser secuestrados por el narcorrégimen y en otros casos buscando poder siquiera subsistir, sobrevivir con un alimento digno para sus hijos. Esa es la realidad de lo que significa el narcocomunismo en el poder. Por eso los venezolanos que hemos sido víctimas durante más de 27 años de esa pesadilla, hablamos con total claridad a las naciones que nos han recibido para que no permitan que de nuevo esa putrefacta ideología llegue al poder. Hay algunos gobiernos que han llegado por vía democrática, pero son socialistas, son izquierdistas y han causado caos, desestabilización, crisis económica, robo y saqueo, corrupción de sus recursos públicos e inseguridad en los países donde llegan.
¿Para qué? Para simplemente enriquecerse, porque es lo único que persiguen. Por eso tenemos que cerrarles las puertas definitivamente, y sobre todo en aquellos países donde hay elecciones. Colombia está a puertas de una elección, Chile está a puertas de una elección. Ojalá y sus ciudadanos le cierren definitivamente la posibilidad a la izquierda socialista, comunista, criminal llegar al poder, y que haya un cambio de conducción en sus países, que haya un cambio de conducción. Aprovechen la democracia, la oportunidad electoral que tienen para poder producir esos cambios y elegir a ciudadanos de bien, con principios, con valores, con ética, con conocimientos, con preparación, que dirijan sus países, que impulsen políticas de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad, de progreso, de bienestar, de crecimiento para sus sociedades, de seguridad, que garanticen el futuro de sus hijos. Una mejor forma de gobierno evita la migración y evita toda la crisis que estamos viviendo y que estamos viendo hoy en los Estados Unidos, con una migración que se ha multiplicado en los últimos años, buscando una mejor condición de vida en un país capitalista, en el imperio capitalista que tanto critica los zurdos, la izquierda comunista latinoamericana, pero cómo les encanta el capitalismo y cómo les encantan los billetes verdes que se llenan en los bolsillos de ellos cuando llegan al poder. Por esa razón es que tenemos que estar conscientes de todo lo que está pasando, toda la desestabilización que ahora estamos viendo en los Estados Unidos, en el paraíso del wokismo, en los territorios que ellos dominan, como lo es el estado de California, creando caos, creando inseguridad, destrucción, violencia, para ver si eso se multiplica en todo el territorio de los Estados Unidos y logran desestabilizar el gobierno que actualmente está dirigiendo ese país, como lo hicieron en el pasado con los antifas, con los Black Lives Matter y con todos esos grupos criminales que fueron financiados por la ultraizquierda internacional y que están actuando y que siguen actuando para desestabilizar las naciones cuando ellos no están en el poder. Porque esa es la izquierda cuando no está en el poder destruye y cuando está en el poder roba y saquea. Por eso tenemos que seguir adelante, llevando un mensaje de conciencia a los ciudadanos, llevando un mensaje de optimismo y por supuesto de mucha y absoluta fe en Dios, que el mal va a ser derrotado, que los ciudadanos de bien se van a imponer con su conciencia, con su actuación y con el impulso de nuevos dirigentes y de nuevas maneras de conducir las naciones con una visión espiritual, pero también con una visión de prosperidad, de conocimiento, de desarrollo y de bienestar. Que viva América Latina libre, que viva Estados Unidos libre y por supuesto que viva Venezuela libre. Dios por delante, siempre lo vamos a lograr. Un abrazo fraterno a todos.